Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos ya en piso con Mauricio Solalinde. Él es gerente de economía circular de la Fundación Moisés Bertoni. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias a ti, Eduardo. Estar acá, un gusto de poder compartir nuevamente lo que venimos haciendo desde la Fundación Bertoni en materia de desarrollo sostenible. Mauricio, para ir introduciendo a la gente a nuestro tema del día, queríamos preguntarte, ¿nos puedes comentar sobre la fundación específicamente qué actividades realizan y qué podemos comentar acerca del concepto de economía circular para que la gente vaya entendiendo e interpretando nuestro tema? Sí, por supuesto. Primero acotar que la Fundación Moisés Bertoni es una organización de la sociedad civil abocada al desarrollo sostenible. Empezó hace más de 30 años trabajando en lo que es materia de conservación y biodiversidad y hoy ya cuenta con ejes de trabajo en materias de gestión del agua, desarrollo agroindustrial y por supuesto el área en el cual yo estoy a cargo que es economía circular. Ujú. Y cuando hablamos de economía circular, Mauricio, ¿de qué estamos hablando? Desde el área de economía circular posicionamos a la economía circular en el Paraguay como un modelo de desarrollo económico en donde buscamos seguir generando valor, seguir construyendo riqueza, pero cada vez desvinculándonos más de la necesidad de consumir recursos naturales vírgenes. Y Mauricio, este concepto en Paraguay tiene aceptación, estamos hablando de un tema relativamente nuevo, tiene ya cierto bagaje. Comentanos un poquitito tu visión sobre eso. Sí, como economía circular tal vez pueda reconocerse como nuevo, pero si cuando uno habla con el sector industrial y uno explica que la economía circular son aquel conjunto de acciones que permite que los materiales sigan en uso en la economía, la propia industria te dice, espera, pero yo ya estoy haciendo economía circular. Yo redujo, yo reutilizo, yo reciclo y Paraguay, aunque mucha gente no lo sepa, cuenta con una gran capacidad de industrias que permiten que estos materiales sigan en uso y permite darle esa resiliencia a la economía de la necesidad de estar dependiendo de la importación de materia prima. O sea, hoy la economía circular busca ser sinónimo de competitividad y buscar derribar esos mitos de que la sustentabilidad es cara, de que la sustentabilidad es filantrópica. Cuando nosotros anotamos, nosotros vinculamos, si sos circular, sos productivo, sos competitivo, sos más rentable. Precisamente, Mauricio, se trata un poco de ir aclarando ese tipo de cosas, porque como estás diciendo precisamente, cuando uno habla tal vez de reciclaje o economía circular o de reutilización, sustentabilidad, a lo mejor mucha gente piensa de que se está dejando de lado la competitividad y la rentabilidad, pero tal vez es una cuestión de ir incorporando este tipo de conceptos precisamente para ser más competitivo y rentable. Exacto, porque cuando se baja en el concepto como núcleo, hablamos mucho de cómo hacer que los materiales rindan más en la economía. Significa cómo hago para seguir produciendo igual o más en cantidad, con igual o más calidad, pero con menos recursos. Entonces, si yo puedo producir igual o más sin sacrificar calidad, con menos materiales, significa que yo estoy siendo más competitivo justamente. Yo no estoy hablando de hacer cambios que obligan que muchas veces el gobierno se comprometa a nivel región. No estamos hablando de regulaciones extrañas que, no, estamos hablando de, ok, ¿cómo soltamos esa lógica de que tenemos que importar materia prima de muchas partes del mundo, diseñar productos para que se usen 30 minutos o menos muchas veces, y después dejar a cargo a los sistemas municipales que se hagan cargo de lo que por diseño no fue concebido para que pueda durar en la economía? Claro. Mauricio, no nos limitamos a algún tipo de producto en específico, material en específico cuando hablamos de economía circular. Es decir, sería todo aquel producto, material, insumo que podría volver a utilizarse dentro de la cadena de producción. Sí, hoy a nivel global la economía circular viene estando muy enfocada en lo que es la parte industria, desde todo lo que tenga que ver con manufactura, autos, sector automotriz, modelos de maquila, envases, alimentos, bebidas. Pero si trasladamos el concepto de productividad,
Esto se traslada a logística, se traslada al sector agroindustrial, se traslada al sector agrícola, porque no se trata de un material en específico, se trata del concepto de cómo hago para seguir produciendo, teniendo una hipótesis muy acertada de que cada vez vamos a tener acceso a menos recursos naturales, sean locales o importados, y necesitamos construir esa resiliencia ante una vulnerabilidad que Paraguay comparte con muchos países, pero que en otros aspectos tiene una vulnerabilidad agigantada en determinado acceso a materia prima, lo cual, independientemente de todo el contexto geoclimático que haya a nivel mundial, Paraguay, si bien no tiene una incidencia muy grande en el inventario global de gases de efecto invernadero, Paraguay necesita adaptar su economía, no para que sea baja en carbono, pero principalmente para que pueda ganar resiliencia ante las vulnerabilidades que van a tener los otros países y que va a afectar a Paraguay. Mauricio, se hizo una presentación de un informe de diagnóstico del metabolismo de la economía paraguaya, tengo entendido. ¿Nos puedes comentar un poquitito sobre qué se basa este informe y cuáles son los principales resultados? Sí, este informe básicamente es un estudio económico a partir del cual la Fundación decidió hacerlo, principalmente porque encontramos grandes vacíos de información, como hay en todos los sectores en Paraguay, en donde nos dimos cuenta que el sector público no podía legislar e impulsar política pública certera porque no tenía información. Tengo un mar de problemas y no sé por dónde empezar porque no sé luego dónde está más grande, más complicado el problema. Y por otro lado, el sector privado tampoco tenía claridad sobre dónde estaban las oportunidades de negocio en torno a la circularidad para decir, estos son los negocios que puedo desarrollar. Por tanto, decidimos generar un estudio a nivel país que abarcamos 19 corrientes de materiales analizando todo lo que se está importando de las diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta los volúmenes importados y los precios de importación, los consumos domésticos a nivel de extracción de materia prima en Paraguay, el consumo del mercado, de lo que nosotros necesitamos para vestirnos, para transportarnos, para nuestra vivienda, y también entender cuáles son aquellos materiales que hoy en día estamos desperdiciando, no se está reciclando, no se está recuperando, no se está reutilizando, y qué de lo que estamos recuperando estamos volviendo a insertar la economía local o lo estamos exportando a nivel internacional. O sea, entender ese flujo trazable de quién lo trajo, qué hizo, dónde terminó, nos permitió entender, ok, hay materiales que ya son bastante productivos. Y Paraguay tiene unas cualidades muy robustas en torno a determinadas industrias. Por ejemplo, muy poca gente sabe, pero Paraguay cuenta con una tasa de reciclaje de envases post-consumo, que es lo que generamos la ciudadanía, del 43%. 43% versus otros países como Chile, que tiene una institucionalidad mucho más grande, unas leyes mucho más robustas, apenas están 12%. Hoy Paraguay cuenta con tasas de recuperación de envases similares a tasas de Europa o tasas de primer mundo. Y eso es una pregunta, es un hallazgo muy inquietante porque nos plantea cómo es que tenemos una tasa de recuperación tan alta, siendo que no tenemos apoyo municipal, tenemos una ciudadanía insensibilizada en torno a la separación en origen y no tenemos ninguna regulación que obligue a que las empresas se hagan cargo de los envases que ponen en el mercado. Entonces, esos tipos de hallazgos nos despertaron, ok, acá hay una oportunidad que alguien ya la está tomando por el sector privado y también acá hay una oportunidad de un mayor apoyo del Estado para poder desarrollar el empleo, que le decimos el empleo verde, para que estos materiales no terminen siendo quemados, no terminen enterrados y puedan volver a ser utilizados en la economía. Precisamente, Mauricio, sería importante instalar con mayor fuerza ese debate sobre el rol del Estado, la generación o actualización de marcos normativos
para que todo este proceso de la economía circular y todos sus beneficios se vayan traduciendo de mayor manera dentro de la economía paraguaya? Ya estabas hablando de tasas interesantes en reutilización de envases, ¿verdad? Eso podría extrapolarse también en otros terrenos, con otros insumos, en otros ámbitos de la economía y ser cada vez más competitivos. Totalmente, solo para tener un número. Entre las medianas y pequeñas empresas que se encargan de la compra y venta de materiales secundarios, tenemos un volumen anual de facturación de 121 millones de dólares, concentrado en 2.500 empresas. Es decir, tenemos un sector de la economía del reciclaje compuesto por 2.500 MIPYMES que mueven 121 millones de dólares por año. Estamos hablando de una facturación promedio por MIPYME, si lo valoramos toda de la misma manera, de 48.000 dólares por año. Si sacás la palabra reciclaje de ese sector y lo comparás con otros sectores, no sé cuántos otros sectores te pueden decir que tiene una facturación promedio de todo el sector por año de 48.000 dólares. O sea, estamos hablando realmente una economía de un sector bastante robusto, pero también con una alta informalidad. O sea, un sector que no tiene financiamiento del Estado, no tiene apoyo por parte de los gobiernos municipales ni centrales. ¿Cómo es que, a pesar de que nadie lo está ayudando más allá del propio sector privado, está tan desarrollado y a la vez tan informal? O sea, esto representa una oportunidad para que se implementen programas de financiamiento y programas de formalización y profesionalización hasta 2.500 MIPYMES, en donde sin ayuda están en 120 millones de dólares al año. Imagínate cuánto podrían llegar si realmente se los bancariza, se los digitaliza, se los vincula al sistema financiero para que realmente pueda acceder a financiamiento y poder crecer. Una oportunidad enorme en términos de actividad económica misma y de inclusión financiera, Mauricio. Se tiene ahí una amplia posibilidad de tener resultados positivos en áreas estratégicas para nuestro país. Totalmente, porque de estas 2.500, insisto, tenemos un 95% de informalidad. Y a estas 2.500 MIPYMES están vinculados 100.000 empleos a nivel país. Que hoy esa cadena mueve materiales reciclables. Pero ¿por qué no podría mover otros materiales? Porque estamos hablando de un negocio de logística reversa. Lo que hoy mueve cartón, ¿por qué no podría mover plástico? ¿Por qué no podría mover neumáticos? ¿Por qué no podría mover áridos? O sea, hay que dejar de mirar el Plan Nacional de Logística con el Ministerio de Industria no como una logística solamente de suministro, sino como una logística también reversa. Por eso, el rol que tenemos como fundación, más allá de facilitar el proceso, entendemos que no somos Estado, somos una organización de la sociedad civil. Por tanto, nos limitamos a poder articular y poder facilitar estas oportunidades económicas, oportunidades de política pública. Por eso, una acción estratégica que hicimos como parte de la consolidación de este estudio para instalar el ecosistema, constituimos con el Ministerio de Industria y Comercio, con un apoyo de la máxima autoridad institucional y el Ministerio de Ambiente, un grupo impulsor de la economía circular, donde hoy forman parte 8 instituciones públicas, 6 multinacionales que están en Paraguay y otras 10 industrias paraguayas, en donde terminamos fungiendo como una plataforma de debate, articulación y financiamiento para todo el ecosistema en Paraguay. Mauricio, este tipo de trabajos con esto se releva información básicamente de Asunción, del Departamento Central, el espectro es más amplio, que en términos de información, ¿cómo trabajan en ese sentido? En lo que fue el término del estudio fue a nivel país, Ok. porque trabajamos con la Dirección Nacional de Aduanas, trabajamos con la BUE, la BUI en el Ministerio de Industria, pudimos trabajar, y esto es muy importante, con la institucionalidad de la fundación y también este trabajo lo hicimos con la consultora MF Economía, logramos tener información de primera fuente. Si nos fuimos a cada una de las industrias, fueron más de 200, con entrevistas y con acuerdos para poder acceder a información de primera fuente. Es decir, la credibilidad de este estudio no se basa en lo que estuvo disponible en la web cuando lo hicimos, sino que se basa de información de primera fuente proveída por más de 200 empresas para decir, no, esto es real, esto tiene una cobertura de mercado de información, es representativa para que pueda ser utilizada para una política pública, o representativa para ser utilizada para una justificación de un estudio de inversión para impulsar una industria circular en Paraguay.
Mauricio, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, el tema de la sustentabilidad, la economía verde y la economía circular. Son conceptos que cada vez se están adoptando más dentro de nuestro mercado. Siempre es importante hablar de este tipo de cosas y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Por supuesto, muchísimas gracias Eduardo por la invitación y hasta la próxima.